Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles a esta hora y poder entrar a la intimidad de sus hogares. Soy Jimmy Romero y sean todos bienvenidos en su programa Sobre la Mesa. En el reportaje y entrevista central hoy debatiremos sobre los ninis, un fenómeno social que está afectando a Nicaragua y al resto de países de América Latina. Veamos en qué consiste esta problemática en el siguiente reportaje que nos ha preparado la periodista Cassandra Tenorio. El término nini es utilizado para referirse a aquellos jóvenes que por decisión propia deciden ni estudiar ni trabajar. Pero en la actualidad el término nini también se emplea para referirse a aquellos jóvenes que han terminado sus carreras, pero que no encuentran empleo debido a falta de oportunidades laborales. Según el estudio que realizó el Banco Mundial sobre los ninis en América Latina, son jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan, afectando a 1 de cada 5 personas en este rango de edad, significando 20 millones de jóvenes en la región que no estudian y no tienen empleo. Esta problemática tiene impactos negativos a largo plazo en temas como productividad, reducción de salarios y oportunidades de empleo, frenando de esta manera el crecimiento económico en general. En esta economía están entrando al mercado laboral más o menos 100.000 jóvenes y el nivel de subempleo anda por encima del 65-70%. Ese es uno de los factores. En el caso de las mujeres, el factor quizá el de mayor riesgo para ellas es el de embarazo adolescente, que muchas veces es el factor que las lleva al abandono escolar y que dificulta su entrada en el mercado laboral. Normalmente te exigen que para darte un empleo necesitas experiencia. Entonces un muchacho que está saliendo de sexto grado, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué oportunidades de empleo puede obtener? En consecuencia, si no tiene posibilidades de obtener un empleo gratificante, lo más probable es que no tenga ningún incentivo tampoco para trabajar. Para muchos jóvenes, las oportunidades de empleo son difíciles de encontrar en nuestro país, mientras que otros consideran que las hay y que depende de uno mismo obtenerlas. Difícilmente vas a entrar a un trabajo. Y muchas veces no estás tan calificado. Piden profesionales con 10 años de experiencia y tal vez sos egresado. Un joven sale de una universidad pues no tiene experiencia y realmente al joven se le hace un poco difícil obtener esa experiencia y poder tener un trabajo digno. Tengo 23 años, por el momento no estoy estudiando. Ahorita ando sacando papeles para buscar trabajo. Ahorita no estabas trabajando, pero ahorita estoy en mi casa. Pienso que están desaprovechando el tiempo que ellos tienen y cómo piensan que puede progresar un país si no buscan un trabajo. Cada año son más profesionales que terminan sus carreras y que no encuentran empleo por falta de oportunidades laborales. Según el economista Luis Murillo, esto es debido a que no se está tomando en cuenta la verdadera potencialidad de esta economía, dejando de un lado la educación técnica. Nosotros tenemos un gran potencial en el sector forestal y tenemos un gran potencial en el sector pecuario. Sin embargo, si nosotros nos vamos a los 153 municipios, hay muy pocos técnicos en el sector pecuario y en el sector forestal. La exclusión que viven estos jóvenes compromete no solo su presente, sino también su futuro, resultando un desperdicio social de sus capacidades y potencialidades de desarrollo. Este muchacho, si no recibe oportunidades de formación y si no recibe oportunidades de empleo, es candidato directamente a seguir la ruta de la emigración para Costa Rica o de espalda mojada hacia Estados Unidos. En Nicaragua tenemos un modelo social, un modelo económico y político que apunta a los sí estudian y sí trabajan. Hay una preocupación del gobierno para que la población joven esté incorporada en todos los subsistemas educativos. Otro porcentaje de estos 20 millones de ninis son jóvenes que están en busca de empleo, en donde ahí los gobiernos pueden encauzar esa oferta laboral a nichos de mercado. La familia, la sociedad y el gobierno deben encontrar juntos soluciones a este conflicto generacional. De igual forma, debe mejorarse la parte educativa y laboral para ofrecer un mejor panorama a esta generación. Amigos televidentes, es momento de dar espacio a nuestros anunciantes, pero al regresar les presentaremos al invitado que tendremos en la entrevista central.
En Multitrans vamos a la carga. Con 25 años de experiencia, somos una empresa de clase mundial. Brindamos un servicio de calidad total en transporte multimodal, marítimo, terrestre, aéreo. Ofrecemos servicios logísticos integrados, almacenaje y distribución. Y para ello hemos desarrollado alianzas estratégicas con Panalpina y Agencia de Servicios Aduaneros Siglo XXI. Encárguenos su carga. En Multitrans tenemos 25 años transportando el futuro de Nicaragua. Estamos de regreso y gracias por su fina sintonía. Y como invitado especial en este su programa Sobre la Mesa, debatiremos hoy con el licenciado Alex Bonilla, máster en la educación por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en gerencia social por la UCA e investigador del Instituto Estratégico de Políticas Públicas IEP, quien nos hablará sobre la nueva generación de ninis, o sea, aquellas personas que ni estudian ni trabajan. Bienvenido, licenciado, a este programa. A inicios del año, el Banco Mundial realizó un estudio en América Latina, el cual refleja que 1 de cada 5 jóvenes es nini, la mayoría todavía mujeres. ¿Cómo lo valora el IEC este documento, tomando en cuenta que en la lista de ninis se encuentra Nicaragua con más del 20% de personas que no están ni estudiando ni laborando? Este dato como IEP nos llama la atención. En el año 2010, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas desarrolló un estudio sobre la diversificación de la oferta de formación técnica profesional. Cabe aclarar que este sistema lo administra el Instituto Tecnológico Nacional, bajo la coordinación con el Ministerio de Educación. Sin embargo, encontramos en ese entonces que los resultados sobre el análisis de la oferta es bastante limitada. Y esto hace que los jóvenes no tengan interés por ese ciclo de la formación de las personas. Este 20% que representa esas personas, entre paréntesis ninis, o entre comillas ninis, realmente son jóvenes que están en la edad de la educación secundaria y que no están dentro del sistema educativo. Las razones pueden ser múltiples y vamos a tocar algunos temas al respecto. Sin embargo, llama mucho la atención en el estudio del Banco Mundial que uno de los elementos que aparecen asociados a esta situación es la baja escolaridad. En nuestros estudios sobre la calidad de la educación en Nicaragua, hemos encontrado mucha información alrededor de cómo la calidad educativa va perdiendo estándares que obliga tanto a la niñez como a la adolescencia y en este caso a la juventud a retirarse del sistema educativo por distintas razones. Reconocemos que hay muchos esfuerzos por mantener a la población estudiantil en los distintos niveles y modalidades de la educación básica y media, pero hace falta mucho que hacer en el tema de la calidad. Según este informe del Banco Mundial, son alrededor de 20 millones de personas nini en América Latina. Urge que los gobiernos de la región den mayores incentivos para que estos estudiantes, estos jóvenes, permanezcan en las aulas de clases. Si vos revisas las tendencias de la educación, no solo en América Latina, hablemos a nivel mundial, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 te habla de que debe de existir un sistema educativo que tenga calidad, inclusión y que esté diversificado, que sea un espacio en donde las personas encontremos no solamente una visión por estudiar, sino que también estudiarnos de habilidades para la vida. En ese sentido, ¿qué te puedo decir? Los primeros retos que la región tiene es reestructurar sus sistemas educativos nacionales. Y me voy a referir al caso de Nicaragua, porque las iniciativas por mejorar esta situación pueden ser muchas. Pero en el caso de Nicaragua, hablemos en principio de cuál es el sentido de obligatoriedad de la enseñanza que tenemos en el sistema educativo. En Nicaragua, solamente tenemos 6 años de enseñanza obligatoria y eso se corresponde con la educación primaria. Si vos estás nada más priorizando a chavalos y chavalas de 6 a 12 años dentro del sistema educativo y toda la inversión va en función de eso, estás dejando por fuera la oportunidad también de desarrollar bajo un modelo de educación secundaria obligatoria que más jóvenes entre las edades de 15 y 24 años estén dentro del sistema educativo.
y eso lógicamente va a reducir estos índices. ¿Qué incidencia tiene el presupuesto general de la República anual que destina el gobierno al sistema educativo? ¿Esto también incide a que más jóvenes sean ninis en Nicaragua? Mira, el último análisis que hicimos al presupuesto general de la República y en materia educativa, de cada 100 córdobas se invierten 27 córdobas para la educación. Y te estoy hablando del subsistema de la educación básica y media, la educación técnica y las universidades. De esos 27 córdobas, 24 córdobas van para la educación básica y media. Se invierte más en un estudiante de primaria que en un estudiante de secundaria. Y eso llama la atención porque te está diciendo cuál es la prioridad de este sistema educativo. Entonces, siempre es insuficiente. E incluso las organizaciones que trabajamos aportando a la construcción de un sistema educativo de calidad de distintas maneras y con iniciativas, siempre hablamos de que es necesaria una mayor inversión en educación. ¿Por qué actualmente este fenómeno se está presentando solo en naciones en vías de desarrollo, tal como se ve reflejado en el estudio que realizó el Banco Mundial a inicios de este año? ¿Ustedes qué tipo de propuestas como IEC están sugiriendo al gobierno en este caso? Oriente Medio está en el primer lugar de las regiones del mundo que tienen mayor cantidad de personas nini. Luego está África del Norte, luego tenés el África subsahariana y luego está América Latina. Es decir, la situación es emergente, pero también esta tendencia hay que revertirla y hay que revertirla en el corto o mediano plazo. Y también está asociado al tema de que los nicaragüenses seguimos teniendo como máximo entre 5 y 6 años de escolaridad. Ni siquiera la mayoría de nuestros estudiantes llegan a la educación secundaria y esta brecha se incrementa en la zona rural. Afecta a países en vías de desarrollo porque en estos países no tenemos una respuesta consistente a la mejora de los procesos de permanencia asociados con calidad educativa. Nuestros estudiantes llegan a las aulas de secundaria en espacios hacinados, en donde el maestro y la maestra se cansan fácilmente y la atención que se pueda generar en un proceso de aprendizaje es mínima, porque el aula no te presta condiciones, porque hay una gran cantidad de estudiantes y porque muchas veces el cansancio de los docentes no permite desarrollar estrategias motivadoras para que los estudiantes se enamoren de la escuela y permanezcan en ella. Licenciado, promover las carreras técnicas sería una opción para frenar a corto y a largo plazo los denominados ninis. Nosotros consideramos que las estrategias pueden ser muchas, pero hay que comenzar por donde tiene que ser. Y la primera es una reingeniería del sistema educativo. Nuestro sistema educativo corresponde al siglo XX y estamos en el siglo XXI, donde las tecnologías de la información y la comunicación y una tendencia más moderna que son las tecnologías del aprendizaje y la comunicación están requiriendo que los ministerios de educación reinventen la forma en que los estudiantes deben de vencer estos ciclos de la educación. Y en el largo plazo yo te estaría hablando de que hay que diversificar, hay que hacer un estudio sobre las necesidades de formación de los chavalos y las chavalas que necesitan tener una formación que les resuelva para allá. Porque eso pasa. En Nicaragua vos pensás entrar, salir del bachillerato y entrar a la universidad. Todavía existe esa cultura de que la universidad es la única vía para poder desarrollar una carrera. Claro, estás hablando de una carrera universitaria, pero también existe la posibilidad de una carrera técnico-profesional. Y apenas el 4% de las personas entre 15 y 24 años de Nicaragua hacen uso de la educación técnica. Entonces, aunque el Estado cumpla con ese requisito, el Ministerio de Educación, el INATEC, tenga ese requisito y consigne ese derecho a la población, si las personas no están conscientes de que pueden hacer uso de esos espacios de formación técnico-profesional, lo que se haga tampoco va a revertir estos resultados. Licenciado, haremos otra pausa comercial, pero dejaremos una pregunta al aire. ¿Podrían ser los ninis para la economía del país una bomba de tiempo? Al regresar espero que nos conteste esta pregunta.
Llevo años publicando ricos postres recetarios y por televisión y han sido un verdadero éxito. Pero ahora dicen que no use el azúcar. Mi nutricionista me dijo que el azúcar es buena y que puedo disfrutarla con moderación. Yo crecí con azúcar y elijo seguir cocinando con azúcar. Ningún sustituto le dará a mis postres el sabor, el color y la textura que mis clientes aman. Azúcar de Nicaragua, 100% natural. Gracias, amigos televidentes, por su fina sintonía. Licenciado, dejamos una pregunta al aire. Según cifras oficiales, anualmente se estima que más de 170,000 jóvenes egresan de las universidades, pero más de la mitad de ellos se quedan en el aire sin poder ingresar al mundo laboral de manera formal. ¿Cree usted que esta problemática impactará en el desarrollo económico de Nicaragua? Mira, yo creo que hay dos cosas por entender, y eso tiene que ver también con lo que nosotros hemos encontrado en nuestros estudios. Si la educación secundaria tiene dificultades, la educación universitaria también las tiene, y eso lo demuestran los estudiantes cuando optan por un empleo y no cumplen con las expectativas que el empleador espera de ellos. En los últimos años, el comportamiento de la selección del talento humano que realizan los empleadores ha tomado estándares de calidad, y muchas empresas contratan a otras empresas para seleccionar a su personal. Esto quiere decir que la demanda del capital social que te va a desarrollar capital económico debe de tener mejor cualificación. Entonces existe una relación marcada entre los niveles de formación de las personas en las universidades y los desempeños o competencias que van a desarrollar dentro del sector económico del país, sea en el área de industria, en el área agrícola, en el área de comercio o en el área de servicios. Si estas personas no tienen esas capacidades, el nivel de rendimiento de las empresas, de los comercios o de las industrias de servicios o de productos no van a poder tener el rendimiento que se espera en términos de producción. Las horas de trabajo de un empleado en una industria, en una empresa, se miden por la cantidad de productos, por lo que se produce dentro de una empresa. Si estas competencias no están aportando a esa idea, lógicamente que el impacto en el nivel económico, en el desarrollo económico del país, está marcado por esta situación. ¿Cree usted que los bajos ingresos económicos de la mayoría de padres nicaragüenses está incidiendo a que no tengan las posibilidades de brindarle la oportunidad a sus hijos para poder enviarlos a las aulas de clases o universidades? Ciertamente, dentro del estudio del Banco Mundial se hace mención de que se seleccionaron 3 variables para analizar esta situación. La primera es el tema de la escolaridad, que ya lo abordamos. El segundo es el tema relativo a los niveles de empleo, ¿verdad? Y finalmente el otro tema es el de las características sociodemográficas. Y ahí estamos hablando de características que tienen que ver con la edad, sexo, procedencia urbana o rural de las personas, pero también con el nivel económico producto de la actividad económica que desarrollan. Si la mayoría de la población está en el desempleo, esta es una situación que se replica en todas las dimensiones de la convivencia familiar. Si la familia no tiene empleos, lo que va a tener es una situación de subsistencia, y esto lo va a obligar a limitarse de gozar derechos como la educación, como la salud. Ciertamente, vos te das cuenta, cuando nosotros vamos a hacer trabajo de campo de nuestras investigaciones, logramos ver que hay familias muy pobres que prefieren comprar tortillas que comprarle un cuaderno al niño para que siga yendo a la escuela. Entonces, esta situación, un ejemplo tan sencillo, te marca y te dice que si la familia no tiene recursos para alimentarse bien, para vivir bien y para dar a la educación de sus hijos, tendrá otras cosas que priorizar, y la educación siempre sigue quedando en el último lugar de una lista de prioridades. Actualmente los jóvenes ninis viven bajo una condición de marginación, inclusión social y discriminación. ¿Qué pueden hacer en este caso la familia y el mismo Estado para ayudarlos a salir de este fenómeno? Es una situación bastante compleja hablar de esto, porque
Hay un elemento motivacional y eso requiere una mirada más desde la psicología del comportamiento, es decir, análisis de la conducta de las personas. Si vos y yo no estamos motivados para estar el día de hoy haciendo esto, no va a salir de nuestra parte una iniciativa personal. Entonces, el primer elemento que hay que considerar para esto es el que tiene que ver con la motivación personal. Pero lógicamente hay un garante de derecho, en este caso es el Estado, el que debe de hacer prevalecer que las necesidades de la población se puedan transformar en políticas públicas y que esas políticas públicas permitan a las personas encontrar satisfacción de sus necesidades, que esos bienes públicos puedan ser uso de ellos en las distintas esferas de su vida cotidiana, pero además de eso les permita incluirse socialmente. Si estos jóvenes no están ni estudiando ni trabajando, ¿en qué actividad podrían estar incurriendo y afectando la sociedad? El estudio del Banco Mundial te dice que la tendencia encontrada en los cuestionarios y en los instrumentos aplicados para obtener esta información está poniendo a estos jóvenes en una situación de riesgo, porque se están dedicando generalmente a la delincuencia, a drogadicción, están convirtiéndose en jóvenes con síndromes de frustración y además de eso hay un efecto a mediano o largo plazo que tiene que ver con la permanente dependencia con sus padres. Es decir, esto sucede para el caso principalmente de mujeres y eso tiene que ver con un elemento de una sociedad machista que considera que la mujer es un objeto por proteger, y la recomendación principal que hacemos en este sentido es que en el caso de Nicaragua debemos de hacer distintas organizaciones, el mismo gobierno, hacer diagnósticos en profundidad para encontrar causas de esto, en el caso particular de Nicaragua, y cuáles son los efectos de mediano y de largo plazo, tanto en la persona como sujeto de derecho, pero también en aquellos otros elementos que están alrededor de esta situación. Licenciado, ya para concluir este debate, ¿cuáles serían sus últimas conclusiones sobre el tema y cuál es el rol que deben de jugar de hoy en adelante los padres de familia y el mismo Estado para acabar de raíz con esta problemática social? La conclusión que nos hace suscitar este fenómeno es que la educación sigue siendo trascendental para el desarrollo social, económico, cultural de un país. Es decir, sin educación no vas a tener gente con un pensamiento de emprendedurismo. Recordemos que en el informe del LORCS presentado en 1996 por este estudioso de la educación en la Cumbre de París sobre educación, decía que todo sistema educativo nacional que quiera apuntar a la calidad debe desarrollar como un pilar fundamental el aprender a emprender. Entre otras cosas, pero principalmente desde la persona, eso es ser emprendedor. Entonces, las familias deben de garantizar que sus hijos dediquen tiempo al autoestudio. Y hoy que estamos tan asediados por distintas formas alternativas de comunicación virtual, creo que hay que aprovechar esos dispositivos electrónicos para que los niños, las niñas, los adolescentes y los mismos jóvenes los utilicen con fines didácticos, con fines educativos. Y lo otro es que ciertamente el garante de derecho, que es el Estado a través del gobierno, debería de promover estudios, diagnósticos para conocer más sobre la situación y desarrollar políticas públicas a partir de una agenda política que te diga cuáles son los valores de la juventud, a qué la juventud le hace llamar un bien público, cuáles son sus necesidades y qué satisfacciones esperan obtener mediante una política pública destinada a la promoción del desarrollo pleno e integral de los jóvenes. Gracias, licenciado, por su importante aporte sobre este tema. Y así, amigos televidentes, haremos otra pausa comercial, pero al regresar les presentaremos un reportaje que realizó Cassandra Tenorio sobre un joven emprendedor que ha llevado su negocio al éxito, gracias a su fe en Dios. Ya regresamos. Tal y como les anunciamos, hoy conocerán en el segmento Mi Pymes Emprenden la historia de un joven barista que ha logrado llevar su negocio del café al éxito. Veamos.
Emprender es un acto de creatividad y genialidad humana. Roberto Arias es un barista emprendedor, quien decidió transformar su sueño en realidad. Es ahí donde nace la idea de crear su propia cafetería, En Fe Café, aunque para lograrlo debió abandonar su adicción al alcohol y depositar su vida a Dios. Yo inicié esto del barismo huyendo del licor, porque yo era alcohólico. Entonces yo quería solo lugares de restaurantes y bares, trabajaba yo. Entonces yo miré un local bien bonito, era en el año 2004 y estaba iniciando, no había ni una cafetería en Managua. Y miré algo muy bonito y miraba las luces y todo, qué bonito ese lugar, era de un extranjero. Me gustaría trabajar ahí. Iba a desayunar yo, hice amistad con el Señor. Y fue que así que me inicié en el mundo del barismo. En Fe Café tiene un significado muy importante en la vida de Roberto Arias. La fe fue y sigue siendo uno de los principales motores que lo siguen llevando al éxito. Como resultado de su esfuerzo y perseverancia, ha sido ganador de concursos nacionales e internacionales. Fíjese que yo tenía un bonito nombre para él, lo tenía todo eso certificado en inglés, pero alguien bien usado por el Señor, mira, me dice el Señor, me dice que la palabra el nombre del negocio que vos lo tenés para ese negocio, no lo quiere, me dice, yo enojado, si ese es el que me gusta, si ese es el que... Bueno, dije yo, ¿y qué quiere el nombre? Me leo, dice y me da unos versículos. Y los versículos que él me da, todos hablan de fe, de la viuda que con poquito cosas hizo mucho. Y entonces miré que todos hablan de fe y por eso En Fe Café nació creyendo. La cafetería En Fe Café tiene características que la hacen única. No solo recibes una taza de café, también recibes calidez humana y sin duda tomas uno de los mejores cafés del país. La diferencia que hace cuando yo inicié esto, yo quería hacer con las mejores semillas de café, los mejores cafés especiales de Nicaragua. Nosotros ocupamos café de Dipilto, Nueva Segovia. La finca que me vende es ganador de la Taza de la Excelencia. Yo ocupo un buen café. También a los muchachos que me ayudan, los entreno profesionalmente. Roberto Arias no ha luchado solo para lograr sus sueños. Su esposa Esperanza Portobanco ha sido esa ayuda idónea que ha estado con él en todo momento, demostrándole su amor incondicional. De hecho, nosotros tenemos una relación bastante abierta en el aspecto de la amistad, ¿verdad? Nos comprendemos mucho y no tenemos ningún inconveniente en pasar todo el día o las 24 horas siempre juntos, ¿verdad? Creo que el éxito de nuestro negocio también ha sido ese, de que nosotros nos hemos complementado, ¿verdad? En su parte profesional, que es el barismo, y yo en la parte administrativa. Entonces, cada uno como que por su parte apoya de manera directa en el negocio. Retribuir todo lo bueno que ha logrado en la vida es algo que trata de hacer Roberto, apoyando a una asociación y a todo aquel que lo necesite. Y también tenemos que apoyamos, así como me apoyaron, yo apoyo a una organización que se llama Zacarías Guerra, Jóvenes en Riesgo. Hay muchachos que me dicen, yo quiero ser barista, quiero ser profesional. Me dicen, claro que sí, no importa. Y entonces buscamos el local, buscamos los medios y gracias a Dios pues son muchachos que son de la calle y nosotros les ayudamos con ese oficio y están saliendo adelante. Según Roberto, este proceso no ha sido fácil, pero la fe en Dios lo ha impulsado a salir adelante. Y como todo emprendedor, visiona llegar más lejos e insta a otros a que se decidan a accionar sus sueños hasta hacerlos realidad. Cuando vos tenés un sueño, lo primero que hacer el primer paso. Por ejemplo, yo cuando tenía un sueño, yo dejé un trabajo y al final me quedé en el aire. Entonces yo decía, pero confiamos en este amigo y pedirle a Dios, es el único, que nos dé fuerza. Él te va a abrir puertas donde no la hay. Sueñen, yo era un joven, como te dice, sin sueños, pero este amigo precioso me dio sueños. Fíjese, de llegar hasta, somos la única cafetería aquí en Nicaragua que ha ganado premio internacional. Como usted la ve, la cafetería pequeña, pero ya va trascendiendo fronteras. Si tienes un sueño, es momento que lo hagas realidad. Es hora que salgas de tu zona de confort. Y recuerda que si fallas, no es malo, es parte del proceso que te llevará al éxito. Llegamos al final de su segmento Mi Pymes Emprenden.
Emprender no siempre es fácil. Para lograrlo se necesita dedicación, esfuerzo y mucha perseverancia. Esperamos les haya gustado la historia de Enfe Café. Soy Cassandra Tenorio, nos vemos hasta la próxima. Y así, amigos televidentes, llegamos al final de su gustado programa Sobre la Mesa, agradeciendo al equipo de producción que hace posible la realización de este programa. Recuerde sintonizarnos a este mismo horario y por este mismo canal. Se despide de ustedes Jimmy Romero.